Bueno, pues para comentar estos y otros asuntos de la actualidad tengo ya la oportunidad de hablar con Florentino Portero, analista internacional y colaborador de esta casa. Florentino, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, empezando por Israel, no sé qué te parece ese plan aprobado por el gobierno de Netanyahu para tomar el control total de la Franja de Gaza. Bueno, es un plan que no tiene el respaldo mayoritario de la sociedad israelí y que a su vez es el resultado de un choque muy fuerte con las autoridades militares, que no acaban de ver el sentido del objetivo último. En términos clásicos, es decir, si jamás fuera un ejército o un Estado, el llegar hasta el final tendría todo el sentido. Es, por ejemplo, lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se detiene un 7 de mayo cuando las Fuerzas Armadas del Tercer Reich se rinden. El día 8 es la firma del armisticio y poco después, o tiempo después, va llegando la firma de tratados específicos de temas concretos. Pero jamás no es un Estado, jamás no es solo una guerrilla, que lo es, jamás no es solo un grupo terrorista, que lo es, jamás es algo mucho más distinto. Entonces, la idea de que hay que llegar a la plena ocupación para poder erradicar a Hamás, ni las Fuerzas Armadas israelíes lo acaban de ver, ni yo lo acabo de entender. Yo creo que los objetivos militares ya estaban realmente resueltos a la altura del último alto el fuego, y que a partir de aquí estamos llevando una operación muy complicada que puede tener efectos digamos negativos, no solamente para la población gazatí, que desde luego, sino también para Israel. Pero es un tema muy discutible y insisto que dentro de Israel no hay ni mucho menos un consenso sobre qué es lo mejor que se puede hacer. Efectivamente, parte de la cúpula militar ha cuestionado este plan. Este fin de semana el Jerusalem Post publicaba un editorial en el que advertía de que Gaza podría convertirse en una especie de Vietnam para Israel. No sé si te encaja esa comparación, ese paralelismo. Los paralelismos históricos no me gustan porque soy historiador. Vietnam era una selva. En Gaza mucha vegetación no tiene. Es un lugar pequeño y en estos momentos terriblemente destruidos. Lo que sí es cierto es que eso supondría el despliegue del ejército israelí y de la policía israelí durante un tiempo muy prolongado, y que serían muchos los actos terroristas que existiríamos, ¿no? Y eso evidentemente supone un desgaste muy grande. Pensemos que Israel es un país muy pequeño, son 10 millones de habitantes, y que los soldados que están combatiendo ahí no son los soldados a los que les toca la mili, son los reservistas, es decir, son los directivos de empresas, son los científicos. La economía israelí está sufriendo desde hace 2 años precisamente por la movilización de sus jóvenes y no tan jóvenes. Israel necesita que esa gente vuelva a trabajar. Por otro lado, digamos, la moral se va desgastando cuando el propio soldado no acaba de ver el sentido de las cosas. Todo eso es preocupante. Israel insiste en el comunicado que hizo público el viernes que ellos no quieren gestionar administrativamente la franja, que debe encargarse una autoridad árabe que no sea la autoridad nacional palestina. No sé si se te ocurre algún país. Aquí, por ejemplo, el pasado viernes, en tiempo de tertulia, decía Alejo Vidal Cuadras, se refería a una posible coalición de países que respetara los acuerdos de Abraham, que iba a firmar Arabia Saudí antes de los ataques terroristas del 7 de octubre. No sé si consideras plausible ese escenario. Plausible es una palabra complicada. O sea, la Liga Árabe en su momento emitió un documento de salida de la crisis, suponiendo que a la altura del último alto el fuego ya se diera paso a una siguiente fase. Perdón. Ahí lo que apuntaban ya era básicamente un gobierno de la autoridad palestina, pero formado por técnicos. Bien, ese informe era irreal, ese mundo no existe. Ese mundo de técnicos palestinos independientes no existe. Lo que les viene a decir Israel con buen criterio es: dejaros de tonterías, sois vosotros los que tenéis que venir aquí. Pero ellos evidentemente no quieren involucrarse en una franja muy complicada de control físico, donde además van a tener que combatir con palestinos o contra palestinos. Eso es algo que ellos quieren evitar, porque van a aparecer ante su población como los instrumentos de Israel para someter a los palestinos, lo cual no sería del todo cierto, pero esa sería la impresión que se podría dar, y sobre todo los
medios islamistas jugarían con eso. Así que esa presentación que ha hecho Netanyahu tampoco resulta muy realista, porque nadie parece estar detrás. Desde luego, Egipto no quiere estar ahí. Egipto sería quien con más razón debería estar, porque la Franja de Gaza fue durante un tiempo parte de Egipto. Pero Egipto ya dio el golpe de Estado contra los hermanos musulmanes, que es lo mismo que Hamás. El equivalente a Hamás en Egipto está prohibido y están en la cárcel sus dirigentes. Y Egipto no quiere insistir en esa línea. Tampoco creo que quiera hacerlo Jordania, donde también la hermandad musulmana está prohibida y donde perciben que la hermandad musulmana es el principal enemigo a la estabilidad de Jordania. Por tanto, no quieren involucrarse en un tema que va a encender un conflicto interno. Yo no sé si la diplomacia israelí ha trabajado ya este tema, si a través de emiratíes y saudíes se va a formar una fuerza internacional, pero dudo mucho que se dejen. Lo más lógico desde su interés nacional es dar la espalda a esta propuesta y que Israel asuma la competencia. Durante las últimas 48 horas, desde que trascendió este plan, la comunidad internacional ha exigido a Netanyahu casi de manera unánime que lo detenga. El aliado más firme, no sé si casi el único en esta contienda, es Estados Unidos. Lo hemos comprobado, por ejemplo, esta madrugada durante el Consejo de Seguridad de la ONU. No sé si tienes la sensación, Florentino, de que mientras Netanyahu tenga asegurado o crea tener asegurado el apoyo de Trump, hará oídos sordos a las reclamaciones del resto de países. Vamos a ver, Netanyahu tiene un problema, y es un problema que está en su gobierno. La razón última de todo esto es que la mayoría parlamentaria que sustenta su gobierno le exige continuar. Ese no es el sentimiento de la mayor parte de la población israelí, y evidentemente no es el análisis técnico que han hecho las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, el objetivo, insisto, hay que entenderlo desde los equilibrios en Knesset, en la Asamblea Parlamentaria israelí. Hoy por hoy Estados Unidos te apoya, sí. Sí, porque entienden que hay que erradicar Hamás, pero no está nada claro que después de una campaña que controle el 100% del territorio, Hamás pueda ser realmente erradicada. Por eso Bibi Netanyahu hoy va a seguir, porque si no tiene que convocar elecciones, y mientras evidentemente disponga del apoyo del presidente Trump, pues va a avanzar, pero eso va a tener un coste diplomático muy alto para Israel y también para Estados Unidos. Recordemos que el entorno musulmán es muy grande en el planeta, es muy importante, por ejemplo, la presencia musulmana en el sudeste asiático. Son países que juegan un papel crítico en el equilibrio con China, y todo esto está dañando muchísimo la imagen de Estados Unidos en la región. Eso que se denomina el sur global tiene un componente musulmán alto. Para Trump eso es irrelevante. Bueno, es uno de los varios errores graves que está cometiendo Trump. Estados Unidos necesita amigos y aliados en el mundo, y todo esto está haciendo mucho daño. Por cerrar esta carpeta, hace exactamente una semana hablábamos a esta hora con Flair Hassan, la vicealcaldesa de Jerusalén. Ella comentaba que entre los errores cometidos por Netanyahu destacaba el hecho de haber dedicado más tiempo a convencer a los propios israelíes de la necesidad de mantener la ofensiva en Gaza que a la comunidad internacional. No sé si coincides en que esa propaganda exterior no ha sido la adecuada y ha sido Hamás quien ha ocupado ese vacío. Desde luego, Hamás está haciendo su trabajo. Y está aprovechando el sufrimiento de la población gazatí para hacer responsable de ese sufrimiento a Israel, lo cual no es justo y se edifica sobre un conjunto de mentiras importantes. Pero es lo que toca hacer a Hamás, y Hamás lo aprovecha, y mucha prensa internacional compra un producto averiado sin principio ético que lo respalde. Ahora, si Netanyahu ha tenido dificultad para convencer a los propios israelíes, cosa que no lo ha conseguido, mucho más evidentemente lo va a tener en el plano de la diplomacia, porque no todo el mundo lo entiende, sobre todo cuando estamos leyendo cuáles son los puntos de vista que sustentan el rechazo militar a continuar. Es muy complicado para la diplomacia israelí. Por otro lado, la diplomacia israelí nunca ha sido buena. Israel es muy bueno en inteligencia y en fuerzas armadas, pero la diplomacia israelí nunca ha sido su fuerte, entre otras cosas porque una diplomacia depende de la política interior, y la política interior israelí siempre ha estado muy dividida, ¿no?
Por eso a menudo nos encontramos una diplomacia más arrogante que inteligente. Y este es el caso en estos momentos, ¿no? El culpar al resto del mundo de no entender lo que está pasando en Gaza, pues no es la manera más sensata de actuar. Cambiando de tema, este viernes se van a reunir en Alaska Donald Trump y Vladimir Putin, primer cara a cara desde la invasión rusa de Ucrania. No sé cuáles son tus expectativas. Bueno, lo que conocemos son filtraciones que proceden tanto de la diplomacia europea como de la diplomacia norteamericana y que derivan fundamentalmente de las conversaciones que ha tenido el delegado norteamericano, la persona que está negociando con diplomáticos europeos y con norteamericanos. Lo que hay detrás es un juego característico del siglo XIX, donde dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, se reparten a través de áreas de influencia un territorio. Estados Unidos parece dispuesto a reconocer el derecho de Rusia de determinados oblasts o provincias ucranianas a cambio de un alto fuego y de poner fin hacia la guerra. Eso es una barbaridad. Primero, digamos, rompe con los acuerdos establecidos en su origen. Evidentemente el presidente era Biden, no Trump, y que están recogidos en la Declaración de Madrid y en las declaraciones sucesivas de la propia Unión Europea, de que Europa y Estados Unidos reconocen la soberanía de Ucrania sobre el conjunto de su territorio y que por lo tanto apoyarán a Ucrania hasta la plena recuperación. Esto supone que Estados Unidos se arroga el derecho que no tiene a decidir cuál es el territorio final de soberanía ucraniano y por lo tanto sería un éxito extraordinario cualquier cesión de territorio ucraniano a Rusia, un éxito absolutamente inaceptable que rompe cualquier principio básico de una diplomacia razonable occidental y que haría un daño enorme, subrayo la palabra enorme, en el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Uh-huh. Si ya la cumbre de La Haya, la cumbre atlántica de La Haya, hizo mucho daño a esa cohesión y después las negociaciones comerciales han provocado una irritación absolutamente extraordinaria entre los europeos con toda la razón, el comportamiento de Trump es absolutamente inaceptable, tanto las maneras como el contenido. Esto sería la tercera gran humillación norteamericana a Europa y desde luego dañaría enormemente el futuro del vínculo entre Estados Unidos y los países del viejo continente. Al hilo de esas discrepancias entre Estados Unidos y la Unión Europea por el respeto a la integridad territorial de Ucrania, no sé si has tenido ocasión de escuchar las declaraciones que hizo ayer en una televisión norteamericana Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, rompiendo de alguna manera la unanimidad del bloque europeo, afirmando que de facto Ucrania tendría que renunciar a las 4 regiones del Donbass y Crimea para poner fin a la guerra. No sé si te han sorprendido estas declaraciones viniendo del secretario de la OTAN. Bueno, en primer lugar, no las he escuchado. Yo estoy de vacaciones y no sigo tan sobre la marcha, ¿no? En las declaraciones. Digamos, Rutte entiende que su trabajo, que no es para nada fácil, es el tratar de mantener como sea el vínculo transatlántico, puesto que la OTAN es eso, nació para eso, para garantizar la presencia de Estados Unidos en la defensa y seguridad del viejo continente. Que de facto, en caso de haber un alto fuego ahora, Ucrania tendría que renunciar, claro, por eso Ucrania no quiere un alto fuego y por eso los europeos entienden que Ucrania no quiere un alto fuego. El objetivo hoy no es parar el conflicto, el objetivo hoy es recuperar el control del territorio de soberanía de Ucrania y ese es el tema. ¿Eso le interesa a Estados Unidos? No, Estados Unidos quiere poner fin a esta historia para lo antes posible restablecer su relación diplomática con Rusia, porque Rusia dispone de muchas materias primas que son importantes para Estados Unidos. De ahí el interés norteamericano en poner fin a este conflicto a costa de lo que sea, incluido del territorio de soberanía ucraniana y sobre todo de ese conjunto de principios y valores que están en la base del vínculo transatlántico. Para Estados Unidos la OTAN no es un objetivo en sí, es sencillamente una herencia de otro tipo.
a la que tratan de dar algún sentido hoy, pero en el fondo no creen en la Alianza Atlántica, no creen en la cooperación entre los países de uno y otro lado para tratar de defender juntos para los intereses y de lograr un mundo mejor. Ese no es el objetivo de Donald Trump. Quería preguntarte también por la posición de España, porque España no participó en la reunión A3 que se celebró el sábado entre Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea al respecto de la guerra en Ucrania. Tampoco estampó su firma en el comunicado que compartieron ayer Ursula von der Leyen y otros países, entre ellos Francia, Alemania, Italia o Reino Unido. ¿Tanto peso hemos perdido a nivel diplomático? Todo. Tanto no. O sea, España lleva una temporada actuando fuera del consenso. Eso ocurrió en la Franja de Gaza, haciendo el juego a Hamás, confundiendo los intereses de Hamás con los intereses palestinos o los intereses árabes, que no son ni mucho menos lo mismo. La razón de que los estados árabes no estén criticando tanto a Israel como, por ejemplo, sí lo están haciendo los europeos, es que los árabes temen a Hamás, los europeos no. Sí que se quiere de manera inconsciente, pero los árabes saben muy bien lo que está en juego en Gaza. No apoyan a Netanyahu ni mucho menos, pero no están dispuestos a hacer el juego a Hamás. Y el gobierno de España sí. Todo lo relativo a Huawei, todo lo relativo al vínculo con el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina, todo esto es algo que asusta realmente en Europa y que les tiene francamente perplejos. España no ha tenido ningún interés en el conflicto de Ucrania. Es uno de los países europeos que menos ha ayudado a Ucrania. Eso sí, en el momento en que ahí se manifestaba, se podía percibir una crisis con Estados Unidos, inmediatamente ha ido a defender los intereses de Ucrania, pero no porque le interese Ucrania, sino porque lo que interesa es separar a Europa de Estados Unidos. España está en el Grupo de Puebla, España está haciendo el juego a China. España no está en estos momentos en el núcleo de la política europea, ni mucho menos defendiendo los intereses y los valores europeos. Mencionas el caso de Huawei, es uno de los motivos, una de las polémicas que ha originado enfrentamientos con la administración norteamericana. Pienso también, por ejemplo, en la negativa a invertir hasta el 5% en defensa del gasto del PIB. Ahora, por ejemplo, una noticia que conocimos a finales de la pasada semana, la renuncia a comprar los caza F-35. Este fin de semana, un think tank muy cercano a la figura de Donald Trump valoraba la posibilidad de que Estados Unidos redujese su presencia, por ejemplo, en Rota, pues no sé si decir a modo de represalias. ¿Crees que ese escenario es probable, el de una menor colaboración transatlántica entre Estados Unidos y España? Yo creo que eso no es una opción de futuro, porque eso ya está ocurriendo de manera discreta. Doy por sentado que las relaciones de los servicios de inteligencia norteamericanos con el CNI se ha ido reduciendo, seguro. No lo dicen porque no lo tienen por qué decir. Igualmente en el plano diplomático, pensemos que si mal no recuerdo, en estos momentos Estados Unidos no tiene embajador en España. Y ya ha pasado un tiempo desde que Trump ganó las elecciones. Quiero decir, embajador en presencia de verdad, si la memoria no me falla. Es evidente que Estados Unidos no puede tener unas relaciones normales con España. Ahora, desmontar Rota, esa es otra historia. Evidentemente hay una alternativa que es Marruecos, y Marruecos estaría encantado, pero es una operación de mucho coste económico y que requiere tiempo. Y eso hoy por hoy no creo que esté ocurriendo. Rápidamente, dos asuntos más, Florentino. El pasado jueves entró en vigor el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, horas antes Trump ya amenazaba con aumentar esos aranceles hasta el 35% y anunciaba nuevas tasas a los chips y a los semiconductores. No sé si piensas que ha pecado de ingenua la Comisión Europea con este acuerdo, en esta negociación. No ha pecado de ingenuo porque no tiene opción. En realidad es una falsa negociación. Los aranceles son siempre unilaterales. Es el impuesto que un Estado coloca a todo el producto que entra en su territorio. Por lo tanto, lo que ha tratado la Unión Europea es, a través de una negociación, tratar de moderar y llegar a algún tipo de acuerdo. Pero finalmente el arancel es puramente unilateral. Yo no soy precisamente ni un admirador ni un defensor de la señora von der Leyen, que me parece un desastre. Y su anterior mandato, su anterior quinquenio al frente de la Comisión fue un desastre. Pero en este caso me parece injusto criticarla porque no tiene margen. Sencillamente ha tratado de aplacar a Trump y de llegar a algún acuerdo que suponga que no sean tan altos los aranceles. Estamos ante un giro histórico de la política comercial de Estados Unidos. La política comercial es parte de la acción exterior de Estados Unidos. Esa política comercial es coherente con la política exterior y la política de defensa que Trump está imponiendo. Está basado en un unilateralismo, está
estamos hablando de nacionalismo, estamos hablando de proteccionismo, es una vuelta al neomercantilismo de hace muchísimo tiempo, en el que Estados Unidos cree. Yo creo que Trump se está equivocando, pero es un problema de los norteamericanos, no nuestro. A nosotros eso nos va a hacer mucho daño durante un tiempo, y sobre todo lo que pone de manifiesto es que nuestra estrategia, que era una estrategia muy, digamos, basada en las ventajas de la globalización y de la especialización en la producción de elementos por distintas regiones del mundo, todo eso se está en estos momentos acabando, y por tanto Europa tiene que reaccionar a una velocidad de vértigo para ser capaz de lograr una mayor independencia económica de Estados Unidos. Eso es muy difícil, pero no queda otro remedio. Al hilo de la ofensiva que ha puesto en marcha Estados Unidos contra los narcotraficantes en América Latina, ha elevado la recompensa por Nicolás Maduro y ha aprobado intervenir militarmente en potencias extranjeras para combatir al narco. ¿Abre la puerta a una intervención militar en Venezuela, dado que considera a Maduro el líder del Cártel de los Soles? No solo Venezuela, México está más cerca, y los países centroamericanos son objetivo, desde luego. O sea, sin duda, la orden es clarísima. Y es más, esa orden va acompañada de un conjunto de medidas por el cual las Fuerzas Armadas han recibido el mandato claro de colocarse a las órdenes de la autoridad competente, en este caso, para fijar objetivos y acabar con ellos. O sea, que mañana haya un bombardeo en una selva acabando con determinados laboratorios, o que vuelen un edificio a la manera de Israel en el Líbano, donde esté concentrado los líderes de una organización criminal, todo eso es normal. Por lo tanto, que mañana se vuele el Estado Mayor venezolano en Caracas, a nadie le debería extrañar. Evidentemente, no solamente el Cártel de los Soles, sino también el Tren de Aragua, son dos instrumentos del poder del gobierno venezolano y son parte del crimen organizado y del narcotráfico. Y esas dos organizaciones criminales se dirigen desde el gobierno, una más que otra. El Cártel de los Soles, el Sol es el símbolo del ejército bolivariano. Se llama Cártel de los Soles porque es el cártel que dirigen las Fuerzas Armadas bolivarianas, que son un instrumento del narcotráfico. Y esas Fuerzas Armadas están a las órdenes de Maduro. Por lo tanto, sí, todos esos son objetivos militares de Estados Unidos, y sí, las Fuerzas Armadas norteamericanas han recibido un claro mandato del presidente. Florentino Portero, analista internacional y colaborador de esta casa, un placer hablar contigo, como siempre. Un saludo y muy buenos días. Encantado, muy buenos días.